más allá del guión, donde el mando respira. Behind the cue, la cultura nos gira. Liderazgo, industria, la historia real. Bienvenido al pulso, más allá de lo digital. Detrás de cada voz, una estrategia constante, navegando procesos con paso elegante. Del cubículo al arte, la cultura se expande. En este terreno, la visión es lo que manda. Behind the cue, el sistema se detiene. La conexión humana es lo que nos mantiene. Liderazgo consciente en esta nueva vía, donde el trabajo es ciencia y también poesía. Buenas y santas, feliz día, feliz tarde o feliz noche, cualquier día que este sea. Esto es Behind the Cue, episodio 22. Imagínense lo siguiente. Son las 10 de la mañana de un último viernes de mes y Ana, una supervisora de calidad de una operación de ventas telefónicas, tiene un correo abierto en la pantalla que no le gusta para nada. Pues resulta, pasa y acontece que dice más o menos esto. Vamos apretados en la meta del mes. Necesitamos que calidad se enfoque en soporte, no en auditoría. Bajen el muestreo de esta semana. Bajar el muestreo. En español de piso, pues básicamente traduce a revisen menos llamadas de venta, dejen pasar más cosas sin mirarlas con lupa. Solo esta semana, dice el correo. Solo mientras se cierra el mes. Y pues Ana lo piensa 2 segundos, porque sabe exactamente qué pasa si dice que no. Pues la llama el gerente regional y le pregunta por qué el equipo no llega a la meta. Y ella termina explicando que fue por cuidarle el detalle a un proceso que en ese momento a nadie más en la sala le importa tanto como a ella. Así que responde, listo, bajamos el muestreo esta semana. Le escribe a su colega de otra sede, la que lleva 15 años en esto. ¿Tú crees que eso está bien? Su colega le contesta con un solo emoji, los ojitos mirados de lado. Ninguna de los dos dice nada más, las dos ya saben la respuesta. Y pues ese viernes, el equipo cierra el mes con la meta cumplida, mejor dicho, hay aplausos en el chat general, alguien manda un GIF, el gerente regional felicita a todo el piso en mayúsculas, mejor dicho, pizza party para todo el mundo, que happy hour, que pitos y que flautas. Y bueno, avancemos 3 semanas después. Y pues resulta, pasa y acontece que el área de servicio al cliente, la que atiende a la gente que ya compró algo, no la que vende, empieza a ver un patrón raro. Imagínense que empiezan a haber quejas por ventas mal explicadas. Clientes que juran, mejor dicho, que no sabían que estaban pagando un seguro adicional. Y empiezan a salir cargos que nadie autorizó con claridad, solicitudes de cancelación, una detrás de otra, mejor dicho, como fichas de dominó. Y en esas, uno de esos clientes llama furioso porque le está saliendo mes a mes un cargo por un seguro de vida que jura no haber pedido. Y pues el agente se lo mencionó rapidísimo, metido entre otras 8 cosas del guión de venta, y mejor dicho le firmó sin caer en cuenta que estaba aceptando. Y no es un caso aislado, son 12 reclamos casi idénticos, todos de la misma semana, precisamente la semana exacta del muestreo bajo. Y pues nadie en ese momento conecta ese patrón con la semana que bajaron el muestreo. ¿Por qué lo harían? Fue hace 3 semanas, fue solo una semana.
y en el reporte de aquel viernes todo había salido, mejor dicho, en verde. Pero alguien en un departamento de finanzas que ni siquiera está en ese piso va a terminar sumando el costo real de esa semana. Y empieza a sacar el cálculo, las llamadas repetidas a servicio al cliente, más las cancelaciones, más los reembolsos y el tiempo de la misma Ana semanas después reescuchando una por una esas llamadas para entender qué pasó, cuando pudo haberlo visto la semana en que ocurrió por una fracción de ese costo. Y ese número, el de después, va a ser bastante más grande que lo que el piso, entre comillas, ahorró bajando el muestreo ese viernes de cierre. Y pues nadie en ese comité de finanzas sabe tampoco que todo empezó con un correo de un viernes que decía solo esta semana. Para ellos es apenas una línea más en una hoja de cálculo, reembolsos, mes tal, monto tal. Pero el origen exacto, el muestreo que se bajó el viernes exacto, el nombre de Ana ya se perdió en el camino y solo quedó pues la factura. Pues resulta, pasa y acontece que nadie decidió ese viernes hacer las cosas mal. Simplemente decidieron, sin decirlo así, hacerlas rápido y arreglarlas después. Y esa es casi siempre la decisión más cara que existe. Y pues solo que la cuenta llega en un sobre totalmente distinto semanas más tarde, con otro nombre en el asunto del correo. Y esto pues no es un problema de una supervisora floja ni de un gerente malvado. Es simplemente algo bastante mucho más viejo, con casi 50 años de historia, el nombre de un ejecutivo gringo de corbata y una frase que suena al principio casi a chiste: la calidad es gratis. Y pues ese señor resulta, pasa y acontece que se llama Philip Crosby, y en el año de 1979 pues publicó un libro con ese título exacto: Quality is Free, o la calidad es gratis. Y resulta, pasa y acontece que el señor Crosby no era un profesor escribiendo desde un escritorio de universidad. Era nada más ni nada menos que el vicepresidente de calidad en ITT, una de las corporaciones más grandes de Estados Unidos en ese momento. Imagínense, tenía relojes, hoteles, seguros, telecomunicaciones, mejor dicho, de todo un poco. Y pues llevaba el man años metido literal en líneas de producción y centros de servicio, viendo muy de cerca cómo se iba la plata cuando algo salía mal. Y para el que se hagan más o menos una idea del tamaño, en ese momento, pues ITT en esos años tenía negocios en más de 70 países y cientos de miles de empleados. Si a Crosby se le ocurría una idea de calidad que no sirviera en la vida real, se le iba a notar rapidísimo en decenas de fábricas y centros de servicios distintos, no en una sola oficina bonita de Nueva York. Y pues resulta, pasa y acontece que su hallazgo, resumido a la fuerza en una frase, fue este: ponga la atención. La calidad de verdad no cuesta nada extra. Ya está incluida en hacer cosas bien desde el principio. Lo que cuesta, y cuesta muchísimo, es la falta de calidad. Y pues el señor Crosby lo puso un nombre técnico a las dos caras de esa moneda. Imagínense que de un lado, pues el costo de conformidad, lo que gasta una operación en hacer las cosas bien desde el arranque, entrenar a la gente, tener un proceso claro, revisar antes de que el error salga a la calle. Y del otro lado, el costo de no conformidad. Esto es todo lo que se gasta después, mejor dicho, arreglando lo que no se hizo bien a la primera. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Pues estoy hablando de reprocesos, de quejas, devoluciones y de una supervisora reescuchando llamadas 3 semanas más tarde. Pero tranquilitos que esto no se convierte en un podcast de contabilidad de un momento a otro. Obviamente yo sigo sin saber leer bien un estado de resultados completo, así que no se preocupen. Pero sí vale la pena quedarse un segundo en el número que Crosby se atrevió a poner encima de la mesa, porque ese el tipo de cifra, básicamente, que cambia una conversación entera con la gerencia general.
Imagínense que Crosby calculaba que en la mayoría de las operaciones que auditó a finales de los 70, el costo de no conformidad, todo lo que se gastaba corrigiendo errores que se pudieron evitar, representaba entre el 20 y el 25% de las ventas totales. No el 2%, no el 5%, sino el 25%. Uno de cada 4 o 5 pesos que entraba a la caja básicamente se iban arreglando lo mal hecho. Y pues escúchenlo otra vez bien despacio. Una de cada 4 operaciones de su empresa en promedio no está generando valor. Simplemente está pagando la cuenta de algo que salió mal a la primera vez. Y pues Crosby resumió todo su método en 4 reglas que llamó, sin modestia ninguna, los 4 absolutos de la calidad. Y se los traduzco súper rápido porque el resto del episodio se apoya en ellos. El número 1. Calidad significa cumplir requisitos claros, no una sensación objetiva de que se vea bonito. La número 2. Prevenir sale más barato que inspeccionar después. La número 3. La meta es 0 defectos, no un más o menos así está bien. Y la número 4, la que de verdad le duele a cualquier gerente. La calidad se mide en plata, en el costo de no conformidad, no en un índice bonito en un tablero. Y pues miren las 3 con cuidado, porque es el que más rechazo genera en un piso de call center. Es 0 defectos, no más o menos está bien. Y no es que Crosby pidiera perfección imposible todos los días. Él mismo aclaraba que el estándar es la brújula hacia la que apunta el sistema. No es un examen que se reprueba la primera vez que algo sale mal. Volviendo a Ana, en la escena de hace un momento, pues ella no rompió ninguna regla escrita. Simplemente cambió sin saberlo de qué lado de esa moneda quería pagar. Y como casi siempre pasa, pues el lado barato del viernes resultó ser el lado carísimo de las 3 semanas siguientes. Y ahora pues quiero que revisemos unos ejemplos de esto mismo que estamos hablando de otro tipo de empresas. Vamos a hablar en este caso del Samsung Note 7, que de pronto muchos de ustedes tuvieron o supieron qué fue lo que pasó con este producto específico de esta marca coreana, que es súper buena. Entonces remontémonos a Corea del Sur por allá en el año 2016. Imagínense que en las oficinas de Samsung hay una fecha marcada en rojo en el calendario. Y no es la fecha de lanzamiento de su propio teléfono. Es la fecha en la que Apple va a presentar su iPhone 7. Y pues Samsung decide algo audaz, lanzar su nuevo buque insignia, el Galaxy Note 7, 2 semanas antes que Apple y ganarle el terreno, ganarle los titulares, ganarle la temporada de fin de año entera. Resulta, pasa y acontece que el problema es que 2 semanas antes también significa 2 semanas menos de pruebas. Y la batería de un teléfono de gama alta, la parte más delicada de todo el aparato, es exactamente lo que no se debería apurar. Probar una batería a fondo, en serio, puede tomar hasta 1 año completo de pruebas y se necesitan miles de unidades para que los resultados signifiquen algo. Y pues Samsung no tenía 1 año. Tenía un cronograma con una fecha en rojo y esa fecha no se movía por nadie. Y para el colmo, sus propios ingenieros habían diseñado el teléfono buscando la batería más grande posible dentro de un cuerpo de apenas 7,9 milímetros de grosor. Y pues casi sin espacio de sobra para que la batería se hinche, cosa normal en cualquier batería de litio, ya sea porque está en carga o por temperaturas altas, mejor dicho, lo que sea. Y pues imagínense que ellos mismos lo admitieron después y dijeron, diseñamos afuera todo el margen de holgura del grosor de la batería y 0 colchón, 0 espacio para el error. Y pues con el cronograma apretado y el diseño sin margen, la presión bajó en cascada hasta los proveedores de baterías que terminaron saltándose pasos de prueba que en condiciones normales nunca se saltarían. Un proveedor entregó baterías con separadores demasiado delgados entre los polos positivo y negativo.
y el otro con rebabas de soldadura que no debían estar ahí. Y pues el teléfono sale a la venta. Imagínense que en cuestión de días empezaron a llegar reportes de celulares que se calientan, humean y en varios casos se prenden fuego en un bolsillo, en una mesa de noche, en un avión que tuvo que evacuarse por un Note 7 humeando en la cabina. Samsung hace un retiro informal a inicios de septiembre de 2016. Manda reemplazos con baterías de otro proveedor pensando que ya se resolvió el problema. Y entonces pasa lo que nadie en Samsung quería ni imaginar. Los teléfonos de reemplazo, los que se suponían seguros entre comillas, también empiezan a incendiarse. Y el 10 de octubre de 2016, Samsung no tiene más remedio que hacer el retiro completo mundial y descontinuar el Note 7 para siempre, más de 2 millones de unidades recogidas. Y aquí está la parte que ningún reporte financiero captura del todo. En esas semanas, el Note 7 se volvió sinónimo de celular que explota, básicamente en las noticias de todo el mundo, en chistes de programas nocturnos, en aeropuertos que prohibieron, imagínense, el modelo a bordo de cualquier vuelo. Y pues Samsung fácilmente podía reponer las unidades. El problema fue lo que le tomó muchísimo más tiempo, fue reponer la confianza de un comprador que la próxima vez que fuera a elegir teléfono se iba a acordar de esas palabras. Explota, antes que el nombre de la marca. Y pues Samsung terminó reportando un costo total cercano a los $5.300 millones por todo el episodio. Reemplazos, logística de retiro global y el hueco que dejó un producto insignia descontinuado en plena temporada de fin de año. Su investigación interna posterior involucró a más de 700 ingenieros y probó cerca de 200.000 teléfonos y 30.000 baterías adicionales, las pruebas que básicamente faltó hacer al lanzamiento. Samsung no ahorró 2 semanas de pruebas, las cambió por $5.300 millones, un producto insignia enterrado y meses reconstruyendo la confianza de sus propios clientes. Y pues esta, mis queridos y queridas, es la cuenta completa del costo de no conformidad a la escala de una multinacional. Se ve chiquita en el cronograma del lunes y se vuelve gigante en el balance del año. Y pues antes de que sigan pensando eso les pasa a los gigantes, con celulares que explotan, no a mi call center. Quédense un momento más porque el mismo patrón sin fuego de por medio, obviamente, está pasando ahora mismo en su reporte del viernes. Y ahora pues volvamos al piso, precisamente, porque en su operación no hay baterías que se incendien, pero sí hay algo que se puede parecer muchísimo, y es una llamada repetida o el repeat caller. Ustedes ya conocen el FCR, básicamente la resolución en primera llamada o First Call Resolution o First Contact Resolution, como ustedes quieran decir. Lo que casi nadie mide con la misma atención es cuánto cuesta. Y estamos hablando en plata constante. Cuando esa llamada no se resuelve a la primera y el cliente tiene que volver a marcar. Como hablamos en el capítulo anterior, pues ahí hablamos de una empresa que se llama SQM Group, que es una firma que lleva más de 2 décadas midiendo centros de contacto en todo el mundo. Y pues ellos lo pusieron en números claros. Imagínense que ellos, según SQM, una llamada repetida cuesta en promedio el doble de lo que le cuesta resolver algo bien a la primera. Escuchen eso otra vez, el doble. ¿Por qué? Porque casi todo lo que rodea esa segunda llamada es más caro. El cliente ya está molesto, la llamada dura más y a veces necesita a alguien con más experiencia y más sueldo para arreglar lo que el primer agente no pudo cerrar. Y pues no solo es el tiempo extra en la llamada, sino también es el agente senior que hay que meter a resolver lo que el primero no pudo, o a veces hasta el mismo team leader, y si el cliente está muy escalado, pues hasta el mismo manager. Porque es que el cliente que ya no cree en la primera respuesta, y a todos nos ha pasado, así que pide hablar con un supervisor. Y muchas veces un correo de seguimiento, una nota en el sistema y alguien en otro turno leyendo todo ese historial antes de poder ayudar, ese, entre comillas, doble, no es una cifra inflada de consultor,
es la suma real de todo lo que se activa cuando algo no quedó resuelto a la primera. Y pues mis queridísimos, pues el call center promedio que SQM Group audita recibe, mejor dicho, cerca de 540,000 llamadas repetidas al año, alrededor del 26% de todo su volumen anual. Y pues solamente esas llamadas repetidas le cuestan una operación promedio, más o menos en promedio, póngale ustedes unos 4,8 millones de dólares al año. Y pues del otro lado del mismo cálculo, mejorar el FCR en apenas un punto porcentual, básicamente le ahorra a un call center mediano cerca de $286,000 al año. Y eso sin contratar a nadie nuevo ni comprar un software. Ahora quiero que se detengan en ese último número un segundo. Un punto porcentual de mejora en FCR, algo tan chiquito, tan minúsculo que ni siquiera se nota en el reporte semanal a simple vista. Y este mismo vale casi $300,000 al año en una operación mediana. Ahora saquen sus calculadoras y multipliquen eso por los 5 o 10 puntos de FCR que su operación probablemente se están dejando en la mesa ahora mismo sin saberlo. Y si su operación es más chiquita que el promedio que audita SQM, no se salve tan rápido. Imagínense pues que la proporción se mantiene casi igual. Un centro de 300 agentes, póngale usted, con un FCR débil, fácilmente está perdiendo el equivalente al salario anual completo de varios de esos agentes, solo en llamadas que se pudieron resolver a la primera y que no se resolvieron. Y eso, damas y caballeros, es el costo de no conformidad de Crosby con nombre y apellido de industria, Contact Center. No es una teoría de 1979, sino es una factura que su empresa ya está pagando este mismo mes, solo que nadie la puso junta a una sola línea del estado de resultados. Y aquí es donde casi todos los gerentes cometen o hemos cometido el mismo error de Samsung, en chiquito. Miramos el costo de conformidad, lo que cuesta entrenar bien, auditar, dar tiempo extra en una llamada difícil, y lo vemos como un gasto, o se ve como un gasto. Mejor dicho, un lujo que se recorta primero cuando el mes viene apretado. Pero lo que no vemos, el costo de no conformidad, mejor dicho, la llamada repetida, la queja, el cliente que cancela, casi nunca aparece en el mismo reporte, el mismo día, con el mismo peso. Aparece totalmente disperso semanas después, repartido entre servicio al cliente, retención y finanzas. Por eso es tan fácil recortar lo primero sin darse cuenta de que está multiplicando lo segundo. Y eso que todavía no les he contado la parte que más me dolió a mí cuando investigué para este episodio. Porque hasta ahora hemos hablado de plata que se ve en reprocesos y llamadas repetidas, pero falta la plata que ni siquiera alcanza a entrar. PwC, una de las firmas de consultoría más grandes del mundo, imagínense que hizo una encuesta enorme en 2018. Encuestó miles de consumidores en varios países preguntando en plata blanca cuántas malas experiencias aguanta alguien antes de irse de una marca para siempre. Pues el dato pues dice que a nivel global, 1 de cada 3 clientes, o mejor dicho el 32%, abandona una marca después de una sola mala experiencia. No necesita una racha. Le basta una llamada mal atendida, una promesa incumplida, un agente que sonó a robot leyendo un guión sin ganas, y si son 2 malas experiencias seguidas, pues ya son 6 de cada 10 los que se van. Y pues aquí viene el dato que a ustedes en particular les debería quitar el sueño. Imagínense que en Latinoamérica ese 1 de cada 3 sube casi a 1 de cada 2. Cerca del 49%. Nuestra región, la de la calidez, la del aquí se atendemos bien, resulta ser de las más rápidas del planeta en decir hasta aquí llegamos cuando el servicio falla. Ahora piénselo con ironía por un segundito. Somos, mejor dicho, culturalmente la región que más presume del calor humano en el servicio. Y resulta que
cuando ese calor humano falla una sola vez, somos también los que menos segundas oportunidades damos. No hay contradicción ahí, hay una expectativa altísima que cuando se rompe del todo. Y pues ese cliente que se va no manda una queja formal, no llama a reclamar, simplemente no vuelve a comprar, no renueva, y si alguien le pregunta por qué se fue, casi nunca menciona la llamada exacta que lo hizo decidir. Solo dice, ya no confío en ellos. Ese ingreso perdido no aparece en ningún reporte de calidad, no tiene código de ticket, no lo audita nadie el viernes. Es de todo el costo de no conformidad del que hemos hablado hoy, el más invisible de todos y probablemente el más caro. Así que su merced muñeco y su merced muñeca, así que la próxima vez que alguien en su comité les diga que bajar un poco el estándar de calidad esta semana es una decisión sin costo porque no rompió nada, no incendió ningún teléfono ni salió en las noticias, quiero que se acuerden de este número. Casi la mitad de sus clientes en esta región solo necesita una mala llamada más para irse calladitos y sin dar explicaciones. Y listo, pues salgamos ahora sí un poquito de los negocios en un momentico. Quiero que esta idea obviamente les quede clarísima como algo universal y pues no como una rareza de call centers y celulares. Y pues para eso nos vamos primero a un hospital. Vámonos para Baltimore, en Maryland, en principios de los años 2000. Imagínense que allá hay un médico llamado Peter Pronovost, del Hospital John Hopkins, y el man pues está obsesionado con un problema que la medicina llevaba décadas tratando, como el costo normal de hacer el trabajo. Y eran las infecciones que le entraban a un paciente por el catéter, la vía central que se le pone una vena grande para pasarle medicamentos. Resulta, pasa y acontece que estas infecciones en Estados Unidos están asociadas a decenas de miles de muertos al año. Y durante mucho tiempo se aceptaban casi como el clima, lamentable pero inevitable. Y resulta, pasa y acontece que el señor Pronovost o el doctor Pronovost hace algo que suena casi demasiado simple para ser una revolución médica. Escribe una lista de 5 pasos. Paso número 1, lavarse las manos. Paso número 2, limpiar la piel con el antiséptico correcto. Paso número 3, cubrir el paciente por completo con un paño estéril. Paso número 4, usar gorro, tapabocas, bata y guantes estériles. Y paso número 5, elegir bien el punto de inserción del catéter. 5 pasos que en teoría cualquier médico ya sabía de memoria. La única novedad real es que ahora estaban escritos en una hoja frente a los ojos y una enfermera tenía autoridad por primera vez de detener al médico más importante del hospital si se saltaba un paso. Imagínense que en Johns Hopkins la tasa de infecciones de vía central bajó de 11% a 0. Y cuando el mismo checklist se llevó a decenas de hospitales en Michigan, en los primeros 3 meses las infecciones cayeron en un 66%. Y en los primeros 15 meses del programa completo se estima que se salvaron cerca de 1.500 vidas y unos 175 millones de dólares en costos hospitalarios. Y el estudio se publicó en el New England Journal of Medicine en diciembre de 2006. Un papelito, 5 líneas y del otro lado 1.500 personas que siguieron respirando y 175 millones de dólares que el sistema de salud no tuvo que gastar básicamente corrigiendo lo que una lista de 5 pasos pudo prevenir desde el principio. Y ese es casi sin exactitud matemática el argumento entero de Crosby. Prevenir no cuesta nada comparado con corregir. Y esa idea del papelito con pasos escritos, pues resulta no la inventó la medicina. La medicina se la copió a otro gremio 30 años antes, después de una tragedia bastante más ruidosa. Ahora imagínense en Ohio, en Estados Unidos, el 30 de octubre de 1935, en el campo de pruebas de Wright Field. Un avión enorme para su época, el prototipo del que después sería el legendario B-17, se levanta del suelo, sube unos 90 metros y se cae.
Imagínense que mueren 2 de los 5 tripulantes, incluido el piloto, uno de los aviadores militares más experimentados del país. Cuando hicieron la investigación, pues encontraron la causa. Mientras manejaba la cantidad enorme de palancas y botones y controles nuevos de ese avión, el piloto se olvidó de soltar un seguro nuevo en los controles de elevación. Un solo seguro, entre docenas de piezas. Un periódico de la época resumió el veredicto con una frase que se volvió célebre. Era demasiado avión para que lo maneje un solo hombre de memoria sin ayuda nada más. Y en vez de rendirse ahí, un grupo de ingenieros y pilotos de pruebas de Boeing hace algo que hoy nos parece obvio. Y en 1935 era una novedad total. Escriben un checklist. Pasos críticos para el rodaje, el despegue y el aterrizaje en una tarjeta frente al piloto para que ninguna acción básicamente dependiera solo de la memoria del ser humano bajo presión. Ese checklist se volvió obligatorio en toda la flota de Boeing, después en toda la aviación militar y después en toda la aviación comercial del planeta. El propio B-17, con el checklist ya incorporado desde su primer vuelo de producción, terminó siendo el tercer bombardero más construido de toda la historia. Pónganle ustedes cuidado que casi alrededor de 12.731 unidades entre 1936 y 1945, básicamente la Segunda Guerra Mundial, lejos del demasiado avión para un solo hombre que casi lo entierra en 1935. Imagínense que 90 años después, cada vez que un piloto se sube a un avión en cualquier aerolínea del mundo, sigue repasando una lista de pasos escritos antes de encender motores, heredera directa de aquel accidente de 1935. Un hospital y un aeropuerto, separados por 30 años y ningún parentesco entre sí, llegaron exactamente a la misma conclusión que el señor Philip Crosby pondría en un libro en 1979. La prevención casi no cuesta nada, un papel, 5 pasos, una tarjeta plastificada. Lo que sí cuesta, y cuesta en vidas o en millones, es confiarle a la memoria de una sola persona bajo presión, algo que un checklist de 60 segundos pudo haber cubierto. Bancos, hospitales, aerolíneas, fabricantes de celulares, la lista de industrias que ya pagaron esta lección, alguna con plata y otras con vidas, es larguísima. Su operación de call center no tiene ninguna razón para creer que está exenta de la misma física. 3 cositas concretas esta semana sin pedirle un peso nuevo a finanzas, para que después no los vayan a regañar. La número 1, ponga la cuenta completa en la misma hoja. La próxima vez que alguien proponga recortar tiempo de auditoría, entrenamiento o muestreo de calidad solo por esta semana, pídale que le muestre en el mismo correo el costo de conformidad que se ahorra y una estimación honesta del costo de no conformidad que probablemente va a generar 3 semanas después. Y pues no hace falta una fórmula perfecta, basta con obligar a que las 2 cifras se miren a la cara antes de decidir. No que una se vea y la otra se esconda para el mes que viene. Puede ser tan simple como una columna nueva en la misma hoja de siempre. Costo estimado si esto sale mal. No hace falta contabilidad de precisión. Hace falta el hábito de preguntarlo antes de aprobar, no después de pagarlo. La número 2. Escriba su propio checklist de 5 pasos. No necesita un sistema nuevo ni un consultor de Boeing. Simplemente elija el proceso de su piso donde más se repiten los errores, ya sea una venta, una escalación, un reembolso, y escriba con su equipo los 5 pasos que nunca se pueden saltar y péguelo literal en papel o en pantalla frente a la gente. Pronovost no inventó medicina nueva. Solo dejó de confiarle a la memoria algo que valía la pena tener escrito. Y no lo deje en un PDF perdido en una carpeta compartida que nadie abre. Péguelo en el puesto físico o en la pantalla que la gente ve antes de marcar cada llamada difícil. Un checklist que nadie ve no es un checklist,
es simplemente un documento archivado. La número 3, mida lo que se va, no solo lo que se queja. La queja formal es apenas la punta visible. Pues este mes pregúntele a su equipo de retención o de analítica de números que casi nadie pide, ¿cuántos clientes dejaron de comprar o de renovar en los 30 días después de una llamada mal calificada? No van a tener el dato perfecto la primera vez que pregunten, pero el solo hecho de empezar a perseguir esa cifra cambia lo que su equipo entiende por una llamada sin consecuencias. Compártalo además en la misma reunión donde celebran las metas del volumen cumplidas, que el número de clientes perdidos se vea literalmente en la misma pantalla que el número de ventas ganadas. Esa sola imagen, lado a lado, dice más que cualquier charla motivacional del lunes. Ninguna de las tres obviamente les cuesta un peso extra de verdad. Cuestan las tres la misma incomodidad, mirar el costo completo, no solo la mitad que ya sale bonita en el reporte del viernes. Y pues si este episodio los dejó pensando 3 cosas pues para seguir la conversación. Les dejo un libro que se llama The Checklist Manifesto de Atul Gawande del año 2009. Está en español como El efecto checklist. Gawande es cirujano y cuenta de primera mano tanto la historia del hospital de Michigan que les conté hace un momento, como la del avión de Boeing de 1935. Y de paso, cómo llevó la idea a sus propias salas de cirugía. Se lee en un fin de semana y se los prometo, van a querer escribir un checklist esa misma noche. Y no es un librito solo para médicos o pilotos, porque si usted lo revisa, la mitad del libro está dedicada a construcción, finanzas e inversión. Gawande fue bastante deliberado en probar que la idea funciona fuera de su propio oficio. La número 2, una charlita, Dare to Disagree, de Margaret Heffernan. Es un TEDcito. Búsquenla en YouTube o en TED.com. Heffernan habla de la ceguera voluntaria. Básicamente, esa costumbre humana de no querer ver el problema que justo está enfrente, porque verlo básicamente obligaría a hacer algo incómodo al respecto. Y esto pues es exactamente lo que pasó al gerente regional de nuestra historia de hoy, aplaudiendo un viernes sin preguntar el porqué del número. Son 15 minuticos, y el ejemplo con el que arranca sobre una industria entera que decidió no ver lo que es obvio, les va a sonar incómodamente parecido a lo que hablamos hace un rato con Samsung. Y una película, porque las películas nos gustan, y esta se llama Sully, de 2016, con el señor Tom Hanks, y dirigida por el gran Clint Eastwood, que cuenta el aterrizaje de emergencia de un avión en el río Hudson en Nueva York en el año 2009. Los 155 pasajeros sobrevivieron, y un aviso honesto, la película dramatiza bastante la investigación real, y hasta la propia Autoridad de Aviación de Estados Unidos se quejó de cómo lo retrataron. Pero el corazón de la historia sí es real: procedimiento, entrenamiento y calma bajo presión, funcionando exactamente para lo que fueron diseñados. Véanla pensando menos en el drama de la sala de audiencia y más en los 208 segundos exactos que le tomó a la tripulación decidir, ejecutar y aterrizar sin perder a nadie. Eso no fue improvisación, fue procedimiento entrenado hasta volverse reflejo. Y pues antes de irme, la pregunta del episodio, y esta vez quiero que la piensen con un número exacto en la cabeza, no en abstracto. ¿Qué está recortando su operación esta semana pensando que no cuesta nada y que en realidad le va a llegar una factura dentro de un mes? ¿Y qué pasaría si esta semana, antes de aprobar ese recorte, alguien pusiera junto a él la otra mitad de la cuenta, la que todavía no ha llegado pero ya viene en camino? No tiene que ser una cifra perfecta, tiene que ser apenas la pregunta incómoda hecha a tiempo, básicamente. Antes de ese viernes, mejor dicho, no 3 semanas después. Y pues no necesito que me cuenten el número exacto ni el nombre de nadie. Simplemente necesito que se lo respondan a ustedes mismos, ya sea en la ducha, en el carro, donde sea que piensen mucho mejor, porque casi siempre, como con los números del episodio pasado, ya lo sabían.
Solo les falta que alguien se los preguntara en voz alta. Escríbanlo en los comentarios del episodio, ahí mismo en Spotify o en Apple Podcast. Los leo todos. Y los del episodio anterior, los de los Simpson, pues todavía me tienen pensando en un par de respuestas sobre el burnout de equipos complejos. Y pues si este episodio, como siempre, les sirvió, o si conocen a alguien que dirige un equipo y está a punto de recortar calidad solo por esta semana, compártanselo. Y si quieren seguir la conversación, pues ya saben, estoy en LinkedIn como Andrés Bermúdez Rodríguez. La próxima semana pues volvemos a un referente que ya conocen, o pues no sé, si todavía les sigue gustando esta opción de los números, pues me avisan y seguimos haciendo capitulitos así especiales. Todavía no tengo exactamente de qué voy a hablar, pero bueno, estén muy pendientes ahí de redes sociales y de seguir en Spotify para cualquier eventualidad, lo mismo en la página web. Y pues esto fue Behind the Cue, episodio 22. Yo soy Andy y recuerden, la calidad es gratis, lo que cuesta y a veces cuesta carísimo es no tenerla. Las filas se rompen en el azul digital. Buscamos el pulso tras el ruido habitual. No es solo el sistema, no es solo el papel. Es la voz humana rompiendo el nivel. Behind the Cue, donde el guión se detiene. La cultura pop es el aire que nos mantiene. Liderazgo real, más allá del umbral. Un giro humano en lo empresarial. Un giro humano en lo empresarial. Detrás de las luces, el mando se siente. Historias de mando que fluyen de frente. De Bogotá al mundo, la espera terminó. Lo que la máquina nunca nos enseñó. Se cierra la fila, queda la esencia. Líderes con alma, esa es la diferencia. Nos vemos de nuevo al final de la vía. Gracias por la sintonía.